Descansa en paz. Beatriz Gutiérrez Müller le dedicó esto. Ramón Valdés, ¿quién fue Pablo Milanés? Más que quién, ¿qué fue Pablo Milanés? Eso. Porque hablar de Pablo no es hablar de una persona, es hablar de un valor, una intención, una idea, una luz excepcional. Uh-huh. Hay que decir que Pablo Milanés, representa a una generación de jóvenes cubanos que ya son netamente una Cuba nueva, en cuanto que a ellos les toca ser infantes o recién nacidos tras el triunfo de la revolución. A Pablo todavía le tocó pues una Cuba dividida por clases sociales, siendo niño, y ya siendo adolescente, él ve que hay una Cuba que cambia, pero a la vez hay voces que no cambian en esa Cuba. Sí. Por eso él, Noel Nicola y Silvio Rodríguez, pues empiezan a crear esa otra forma de enunciar la vida nueva, la vida distinta, la vida distante de la frivolidad, de la limeranza boba, repetitiva y predecible. Entonces, ellos crean música que en un principio no era bien vista por el régimen cubano, el Uh-huh. régimen castrista, porque la gente va a decir, es que se les apoyó luego, como son la nueva voz de Cuba. No, en un principio a Fidel no le agradaba la música que hacían esos jóvenes. Ajá, ajá. Que fue el primer obstáculo que tuvieron que Lidiar. enfrentar. Así es, Pablo, Silvio, Lázaro García también, Miriam Ramos, en fin, esos jóvenes fueron parte del ICAIC, pues es la industria, Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, el ICAIC, pues, que Ajá. también fue el grupo de experimentación sonora, que fue una rama pues, del ICAIC. Y ahí es donde empezaron a hacer esos jóvenes a hacer lo suyo, hacer la nueva Cuba a través de la cultura. Es decir, de nada serviría una revolución si no hay una nueva inteligencia, una nueva manera, pues, de Uh-huh. enunciar las cosas. Entonces, pues, Silvio, Pablo, Noel, no a Mauri llegó después, eh, Noel, Lázaro, Pablo, Silvio, Miriam, Sara, fueron los jóvenes que empezaron a hablar de una nueva trova cubana. Uh-huh. Ya después tenemos hay que decirlo, el primer disco que se conoció aquí de Pablo fue un disco con canciones de él, una antología de él, junto con canciones de Silvio Rodríguez. El primer disco que se publicó aquí en México fue por parte de Discos Pueblo. Ahí fue donde escuchábamos Pobre del Cantor, canción Ángela Davis, Uh-huh. etcétera, etcétera. Ya después, una compañía comercial, la Polygram, es la que decide editar a Silvio y a Pablo. Uh-huh. Con el tiempo ya, pues le pierden el amor a la nueva trova, aquí la compañía privada está, y Pablo hace su propia compañía, la PM Records, que por cierto también tuvo problemas con el régimen castrista. Y Uh-huh. después, ya más recientemente, es la compañía Universal, que es el conglomerado de EMI Capitol, de Warner, de Electra Atlantic, son quienes le dan pues ya promoción y distribución a los discos de Pablo. Ramón, sin duda alguna, también representan música que, bueno, ahora sabemos, yo no, yo desconocía este dato, yo pensé que Don Fidel siempre estuvo de acuerdo con estos exponentes que alguna vez yo vi fotografías de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez con Fidel, ¿no? Pues obviamente. Claro, claro que sí. Ya después, ya que vieron la respuesta por parte del mundo, por parte de la juventud, bueno, Pablo y Silvio le dan voz a la juventud revolucionaria cubana. Sí. Perfecto, entonces, venga, para acá, dijeron, bienvenidos sean sus jóvenes. Ujú. Hay que decir también que Pablo Milanés, una vez apareció un artículo de la llamada Nueva Trova Cubana, ni más ni menos que en la revista Newsweek, en inglés. Ujú. Ujú. Y dijeron, Pablo Milanés y su música es ahora tan popular como la barba de Fidel Castro. A ese Sí. grado. Oye, Ramón, hay otra cosa tan importante también. Aquí en México llegaron y pegaron con tubo, ¿eh? Cuando vivíamos en los ochentas, yo recuerdo mi adolescencia y bueno,
llegaban grupos así tan de plástico como Timbiriche, por ejemplo, poner un ejemplo, pero estos grupos de una calidad musical pues muy ligera, muy vaga. Y Pablo Milanés, yo recuerdo que escuchaba esa canción, decían, escuchas música de protesta, me decían, y yo decía, pues no se me hacía, no le encontraba la protesta por ningún lado, porque cantaban al amor, cantaban también, pero hay canciones muy firmes. ¿Tú qué piensas de esta generación que crecimos escuchando a Pablo Milanés en México? Tuvimos la fortuna, fíjate, de tener medios alternativos que los programaban. Radio Universidad de Sonora, por ejemplo, Sí, eh, que las programaba de vez en cuando. Evidentemente, Radio Sonora, que es ahí donde escuché yo esta música que yo decía en un principio, es música rara, decía yo, porque ya estaba yo acostumbrado a la imposición mediática de la radio comercial. ajá, Entonces decía yo, bueno, es rara, pero no mala. Y después dije yo, no, es que esta música es necesaria. Más que llamarle canción de protesta, yo la llamaba canción de propuesta. ujú, ujú. Y aparte, sería también la canción necesaria. Porque uno requiere escuchar la letra de Pablo Milanés para decir, la vida es mucho más que la moda o que la rutina cotidiana, que el que dirán, que la religión y todo esto. La vida tiene que ser un diálogo con uno mismo. Y justamente lo que hizo Pablo Milanés es universalizar la intimidad. Eso es lo que hace la música inteligente. La música de Pablo es lo que logró. Híjole, qué bonito lo que acabas de decir. Ahora, también recordamos canciones de Pablo Milanés. Yo recuerdo a Mijares, por ejemplo, que llegó mucho, penetró mucho con la canción, pues cantando El Breve Espacio, a Sí, versión Mijares. Y también Yolanda, que le cambiaron el nombre, ¿no? Te amo, me acuerdo que te era amo. Lupita Pineda, algo así se llamaba la cantante. Así es. Sí, sí, Guadalupe sí, Pineda. fue una gran influencia de Pablo Milanés en esas generaciones pues, que estamos hablando, ¿no? Hay que decir que, mira, la nueva trova cubana, la canción propositiva, sufrieron un gran revés cuando los grandes medios, cuando cayó el muro de Berlín, dijeron, es el fin de la izquierda, es el fin del comunismo, es Sí. el fin del socialismo, así que hay que voltear a otra parte. Entonces, compañías disqueras poderosas como RCA Víctor o Universal dijeron, entonces adiós, adiós a la canción de propuesta. Y bueno, hay que decir que ni la pobreza, ni la iniquidad, ni la injusticia han acabado por decreto. Ujú. Vemos que todavía hay muchas razones por las cuales hay que protestar a través de la propuesta musical. Correcto. Ramón, y ahora que pues Pablo se queda, es un enorme legado, pues quedan también sus bonitos momentos. Yo recuerdo por ahí un disco de boleros mexicanos que pues es exquisito, ¿eh? El El, disco este, yo recuerdo que se lo compartí a mi papá estaba encantado porque además tenía un timbre de voz muy bello, Pablo Milanés, y unos cubanones ahí que le tocaban los requintos, las guitarras. No sé si lo conoces, ese le cantó a México también, pues a través de sus boleros, es lo que te quiero decir. Amaba mucho este país. bueno, lo que pasa es que Pablo ya en su consolidación empezó y grabó un disco llamado Feeling, donde él grabó más que nada boleros cubanos. Sí. Y después hizo otros 3 volúmenes de Feeling y ya Ah, incluyó justamente boleros, por ejemplo, Nocturnal, ¿cómo se llama el autor? Es magnífico este bolero, mexicano por cierto, ¿no? ujú. Así que él justamente él dijo, bueno, la música no tiene por qué tener fronteras. Así como canto mi música, que es la nueva trova cubana, hay que honrar a la vieja trova y a la Ujú. vieja música romántica, ¿no? De hecho, aquí en México, ¿quién fue el primer cantante que graba una canción de Pablo? Fue Marco Antonio Muñiz, Órale. que uno de los pocos artistas que nunca salió de la poderosa compañía disquera RCA. Déjame decirte que muchos grandes cantantes mexicanos empezaron grabando para RCA y después los mandaban a Ariola, por ejemplo, o bien se iban al exilio a la muy modesta compañía Orfeón. Pues Pedro Vargas y Marco Antonio Muñiz nunca fueron despedidos de RCA. Ah, ok. Así que, bueno, yo creo que en un disco, un álbum doble, Muñiz grabó la canción No me pidas, que es magnífica, por cierto. Ajá. Ya después,
Marco Antonio Muñiz y Pablito harían un dueto justamente con esta canción en el disco Pablo Querido. Pablo querido, claro, sí, sí, sí. Porque hubo dos volúmenes. Querido Pablo, a primeros de los 80, donde canta con Amaya Uranga, Mercedes Sosa, Chico Buarque, Silvio, Víctor Manuel, Ana Belén y Serrat. Y bueno, y hay otro disco más llamado Pablo Querido. Ahí donde canta Eugenia León, canta Tania Libertad, Ujú, Marco Antonio, Fer de Maná, por ejemplo, también. ujú. Y el disco, Pablo Querido, inicia con qué? Inicia con Gabriel García Márquez. Hay que decirlo, Gabriel no cantó, ¿no? Afortunadamente. Claro. Lo que hizo fue grabarle unos pensamientos a Pablito. Pues qué bonito lo que se queda de Pablo Milanés, una época, una manera de pensar, pero también un reto en aquel tiempo donde la música comercial que nos imponían, Ramón, era implacable, nos la ponían todo el santo día, y Pablo Así es. Milanés era como pues una brisa que refrescaba en medio de tanta frivolidad. Yo diría que Pablo fue más bien un sacudidón, una cachetada que tú agradecías. Gracias porque me despertaste, Pablito. Hay que decir que Pablo se presentó por primera vez aquí en Sonora, en Hermosillo, concretamente, el 16 de mayo del 96. De Ajá. hecho, yo pedí hoteles en el centro de Hermosillo. Ese concierto se tuvo que cancelar, viniendo aquí a Hermosillo, en Sonora, el siguiente año, el 97. Ok, ok, no sabía ese dato. ¿Se canceló el concierto de Pablo Milanés? Así es el 96. Y el año siguiente tuve yo la dicha de contestarlo por teléfono, junto con Roberto Algarra. Ujú. Tú hablaste con él. Sí, por teléfono, evidente. Wow. Porque hay que decir, cuando vino para acá Pablo, no hizo ruedas de prensa. Solamente se juntó con gente que había escrito sobre él en la prensa. Torpemente yo no lo hice. Y todavía me arrepiento. Ok, Porque pues yo sí. escribí yo un año antes, pues. Y dije, no, ya para qué escribo hoy. Y bueno, pues, he ahí mi error. Qué interesante lo que nos estás comentando, Ramón. Ahora, Desconocí ese dato. sí, bueno, ahora bien, habrá gente que también lo desconoce. Pablo ha sido el primer cantante cubano que grabó una canción a favor de los homosexuales. Mm, No sé si has ujú. escuchado esta canción o sabes de eso. No, 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 pues no, tampoco. Bueno, ¿Qué en canción su era, disco, en su disco Orígenes, él incluyó la canción El pecado original, que dice: dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman, van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir. Y termina la canción diciendo: no somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. Órale, qué fuerte. Mira, casi, casi una declaración papal, ¿eh? Así es, efectivamente. Pues, Ramón, un enorme abrazo. Ya sabes que te admiro muchísimo, tu gran conocimiento, tu gran compromiso, tu gran lucha, y sobre todo te reconocemos fuertemente que has sido un pilar en Sonora de muchas cosas que cambiaron. Tú eres, digo, valga la comparación, pero nuestro Pablo Milanés de la radio, ¿eh? Todo mi cariño para la pérdida del desierto. Y si me permiten, mira, Adelante. una cosa. Justamente Pablo, sí, es cierto, grabó a otros compositores, a otros creadores. Por ejemplo, el disco aniversario es prácticamente un disco donde Pablo canta de prestado, ¿eh? Pero canta canciones de Mike Porcel, de Silvio y de otros. Sin embargo, hubo otra cuestión que me conmovió muchísimo. En la guerra, desde los años 50, finales de los 50, principios de los 60, la paranoia anticomunista Ujú. pues estaba afectando mucho tanto a la vida como a la política de América Latina y de Norteamérica. Sí. El senador por Wisconsin, Joseph Raymond McCarthy, empezó con su paranoia anticomunista y donde quiera él veía rojillos por donde quiera, ¿no? Un matrimonio, los Goldberg, fueron condenados a la silla eléctrica, acusados de espionaje para los soviéticos. Ujú. Y la señora Goldberg le dejó una carta a sus hijos, que estaban muy pequeños todavía. Pablo adaptó al español y a canción esa carta, que a mí me conmueve mucho. Se llama Si Morimos, la canción. Es muy Ok. bella, se la súper recomiendo de veras. La vamos a buscar, por supuesto, y la vamos a escuchar. Qué interesante todos estos datos que nos estás dando. Pablo era, pues, un intelectual, era una persona que se comprometía con el mundo, y eso
con la humanidad, más que con el mundo, con la humanidad se comprometía, y eso es muy, muy importante para el legado musical, intelectual de Pablo Milanés, que se queda de muchas formas con nosotros. Ahora bien, te aseguro que si alguna vez Cuba se olvida del castrismo y de la revolución, no se van a olvidar de Pablo. Porque Pablo es una revolución más allá del bien y del mal, más allá del comunismo, el capitalismo o lo que sea. Pablo es en sí una revolución.